La iluminación, el ideal del desarrollo humano. El ideal más sublime que puede concebir el ser humano es el de la iluminación. El medio por excelencia para la realización de este ideal es la meditación, entendida esta como todos los métodos que, actuando directamente sobre la mente, desarrollan la conciencia y transforman la vida humana. La meditación, como todos los métodos para el desarrollo espiritual, se practica más satisfactoriamente dentro del ámbito de la comunidad espiritual, es decir, dentro de una asociación de individuos unidos por el compromiso común a un ideal y relacionándose unos con otros sobre la base de este compromiso. El ideal de la iluminación, la meditación y la comunidad espiritual son, entonces, tres temas interrelacionados que se tratarán en este vídeo. El capítulo primero será el ideal de la iluminación humana, el capítulo segundo, ¿qué es la meditación? Y el capítulo tercero, el significado de la comunidad espiritual. Capítulo primero, el ideal de la iluminación humana. Cuando un budista piensa en el Dharma, lo que en Occidente se conoce como budismo, generalmente lo primero que le viene a la mente es la figura del Buda, es decir, el iluminado. Resulta interesante que aun los que no son budistas se imaginan la figura del Buda al pensar en el budismo. Puede que no sepamos nada de las enseñanzas budistas, pero al menos habremos visto una estatua o una imagen del Buda. Quizás esta estatua o imagen ya nos sea bastante familiar y tal vez hasta experimentamos cierta emoción al contemplarla. Entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que representa esta imagen o figura? Nos muestra un hombre en la plenitud de su vida, bien formado, bien parecido, sentado en la posición de flor de loto, debajo de un árbol, con sus ojos cerrados y una suave sonrisa en los labios. La figura nos deja la impresión de solidez, estabilidad y fortaleza, y al mismo tiempo muestra una calma absoluta. Sin embargo, lo más encantador de toda la figura es su cara. Esta refleja algo muy difícil de expresar con palabras. Al detenernos a observar la faz de esta figura, concentrando en ella toda nuestra atención, notamos que parece tener vida, parece estar iluminada, y en su luz se refleja una compasión y sabiduría infinitas, así como una felicidad inefable. Esta es, pues, la estatua o imagen del Buda, el iluminado. Por lo general, las estatuas o imágenes del Buda representan a Siddhartha Gautama, el Buda histórico fundador del budismo, aquel gran maestro hindú que vivió alrededor de los años 500 a.C. Sin embargo, la figura o imagen del Buda tiene además un significado más profundo, más amplio y más simbólico. Representa el ideal de la iluminación humana, tema que vamos a tratar en este vídeo. La iluminación humana es el objetivo principal del budismo. De hecho, su preocupación central es el aspecto más básico y fundamental, tanto en la teoría como en la práctica. En este capítulo trataremos de explicar lo que es la iluminación y más específicamente lo que significa la iluminación humana. Antes de adentrarme en la materia, quiero dedicar unos momentos a explorar los diferentes significados de la palabra ideal. ¿Qué queremos decir cuando hablamos del ideal de la iluminación humana? ¿Qué significado tiene aquí la palabra ideal? Sin querer repetir definiciones del diccionario, menos aún entrar en cuestiones metafísicas, lo que nos concierne para el propósito de la presente discusión es más que nada el significado de la palabra ideal, en su uso coloquial y ordinario. En primer lugar, el término ideal se usa para denotar el mejor ejemplar imaginable de una clase determinada. Por ejemplo, en Londres, cada verano hay una exhibición conocida como la exhibición del hogar ideal.
Miles, quizás cientos de miles de personas visitan esta exhibición y se pasean por los diferentes departamentos donde se exhiben. Cocinas ideales, baños ideales, garajes ideales, afeitadoras ideales, espejos ideales, neveras ideales, sillas ideales. Así pues, en esta exhibición se pueden encontrar cientos de artículos diferentes que se dicen son ideales, es decir, que son los mejores imaginables en su clase respectiva. Aunque sin duda alguna, los diferentes promotores tienen ideas diferentes con respecto a cuál es el mejor ejemplar. Se dice que cada uno de estos artículos lleva a cabo una función para la cual fue diseñado de la mejor manera posible, y todos estos artículos juntos llegan a formar el hogar ideal, es decir, el mejor hogar imaginable, el hogar donde todo funciona perfectamente, el hogar en el que todos desearían vivir si tuviesen el dinero suficiente para comprarlo. De la misma manera se habla de la esposa ideal, aquella que es una buena cocinera, buena administradora, que mantiene el hogar ideal en perfecto orden, que lleva a su esposo al trabajo y que se ríe de sus chistes. También se habla del esposo ideal, las vacaciones ideales, el clima ideal, el empleo ideal, el jefe ideal, etc. En otras palabras, hablamos de algo que es lo mejor imaginable en su clase, de algo que lleva a cabo su función perfectamente. Este es el primer uso de la palabra ideal. En segundo lugar, el término ideal significa modelo o patrón, es decir, algo que puede tomarse como ejemplo, que se puede imitar, emular o copiar. Actualmente el uso de la palabra ideal como patrón es menos común que el anterior, aunque ambos significados sean parecidos. Se puede notar claramente que el hogar ideal no es solo el mejor hogar imaginable, sino que también es el hogar modelo, el patrón a seguir para todos los hogares. Este segundo significado de la palabra ideal nos da a entender que lo ideal también implica una especie de comparación entre lo real y lo ideal. En el ejemplo del hogar ideal, la comparación existe entre el hogar que tenemos, lo real, y el hogar que desearíamos tener, lo ideal, si estuviese a nuestro alcance. Existe además un tercer uso de la palabra ideal, que distinguiremos con un ejemplo. Si preguntamos a un amigo qué desearía hacer después de jubilarse, tal vez nos dirá que desearía irse a una isla tropical, con un clima maravilloso, con hermosas playas y que desearía permanecer allí el resto de su vida, olvidándose de todo. Y luego él nos dirá, pero en fin, esto es solo un ideal, así que no lo lograré nunca. En este caso la palabra ideal denota un estado que es considerado altamente deseable, ciertamente imaginable, que incluso puede conocerse muy claramente, pero que al mismo tiempo se le considera por alguna razón imposible de lograr. Estos son pues los tres usos coloquiales de la palabra ideal. Al haber discernido un poco los diferentes significados de la palabra ideal, pasemos ahora a considerar un punto de suma importancia, y con esto empezaremos a tocar el tema central de este capítulo. Hemos hablado del hogar ideal y ya todos sabemos lo que esto significa. Hemos hablado también de la esposa ideal, del esposo ideal, del empleo ideal. Incluso hemos hablado hasta de la batidora ideal y sin embargo nos hemos olvidado de lo más importante. Nos hemos olvidado del ser humano. Nos hemos olvidado de la persona que usa todos estos artefactos, de la persona que entra en todas estas relaciones. Cabe preguntar ahora, ¿qué ha sido del ser humano? Nos hemos olvidado de él, lo que ocurre muy frecuentemente en medio de las complejidades de la vida moderna. Deberíamos poder responder a la pregunta de cuál es el ser humano ideal. Todos creemos saber cuál es el tipo de hogar ideal, el tipo de mujer o marido ideal, pero tal vez nunca hemos llegado a considerar la pregunta, ¿cuál es el mejor tipo de ser humano imaginable?
no solo el mejor miembro de un grupo determinado, el mejor tipo de ser humano per se, el mejor tipo de persona como persona. Esta pregunta es de suma importancia y a nosotros como humanos nos conciernen directamente. Debemos tratar de responder la pregunta: ¿cuál es el ideal de nuestra vida? Para el budista la respuesta es muy clara, muy sencilla e incluso categórica. El hombre ideal es el hombre iluminado, el Buda. Podemos decir que el ideal para todo el ser humano es la iluminación, la budeidad. Ahora bien, esta respuesta crea a su vez tres preguntas más a las cuales debemos responder. Primero, ¿qué es la iluminación? Segundo, ¿cómo sabemos que este estado que llamamos iluminación es el estado ideal para el hombre? Tercero, ¿de dónde proviene este ideal? ¿Dónde se originó? Responderemos una a una a estas preguntas y luego quizás tendremos una buena idea, o por lo menos una idea original de lo que quiere decir el ideal de la iluminación humana. ¿Qué es la iluminación? En todas las tradiciones budistas se afirma que la iluminación comprende esencialmente tres cosas. En primer lugar, se habla de la iluminación como un estado de conciencia clara, pura y radiante. Algunas escuelas afirman que en el estado de conciencia iluminada no existe separación entre sujeto y objeto, que no hay mundo interior ni mundo exterior. Al trascender totalmente la dualidad sujeto-objeto, como suele llamarse, la experiencia es un continuo de conciencia clara, pura y homogénea que se extiende en todas direcciones. Además, en este estado de conciencia se aprende la realidad de las cosas tal y como son, no como objetos percibidos a través de los sentidos, sino penetrando su esencia trascendental. Por esta razón, se dice que la iluminación es la conciencia de la realidad, un estado de conocimiento superior, pero ese conocimiento no debe confundirse con el saber ordinario que está dentro del marco dualístico sujeto-objeto, derivado de la percepción a través de los sentidos y de la razón. La iluminación es un estado de visión espiritual directa, intuitiva, sin intermediarios, sin intelectualización, en el cual todo se concibe clara, directa e intensamente. Es un estado de visión trascendental, libre de toda ignorancia y puntos de vista erróneos, libre de todas esas formas habituales de pensamientos parcializados, negativos, distorsionados y oscuros, libre de todo prejuicio y de todo tipo de condicionamiento mental. Así podemos decir a manera de resumen que en primer lugar la iluminación es un estado de conciencia clara y pura, un estado de visión espiritual, directa, un estado de conocimiento superior. En segundo lugar, pero no menos importante, se encuentra el hecho de que se dice que la iluminación es un estado de amor-compasión, intenso, profundo y desbordado, a veces comparado con el amor de una madre por su único hijo. Por ejemplo, en el Metasutta, Sutta sobre el amor universal, un texto muy conocido y apreciado, el Buda nos dice: así como una madre protege a su único hijo, aun a costa de su propia vida, así debemos desarrollar en nuestro corazón un amor que incluya a todo ser viviente. Este es el sentimiento, esta es la actitud que debemos cultivar. Cabe notar que el Buda no habla solo de seres humanos, sino de todo ser viviente, de todo ser sensitivo, todo ser que se mueve. El corazón de la persona iluminada está lleno de este tipo de compasión, infinita. Además, las tradiciones budistas nos dicen que esta compasión consiste en un deseo urgente y muy profundo por el bienestar, la felicidad y el desarrollo de todos los seres. Un deseo de que todo crezca y se desarrolle y que finalmente logre alcanzar la iluminación. Es pues esta compasión infinita, desbordada y que se extiende a todos los seres, el segundo aspecto del estado de iluminación. En tercer lugar, se dice que la iluminación es un estado de energía mental y espiritual inagotable e inconmensurable,
Una ilustración muy concreta de esto podemos encontrarla en la vida de Siddhartha Gautama el Buda. Como se sabe, Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación a los 35 años, dedicándose luego a enseñar y comunicar su sabiduría hasta los 80 años, a pesar de que su cuerpo físico se debilitó mucho con la vejez. En una ocasión oímos al Buda decir: «Mi cuerpo es como una carreta vieja, toda rota, y que ha sido remendada muchas veces, que a duras penas se mantiene andando, sujetada con pedazos de alambre. Pero a pesar de todo, mi mente es tan vigorosa como siempre. Aunque mi cuerpo esté decrépito y tengan que llevarme en hombros de un lugar a otro, todavía puedo enseñar a todo aquel que acuda a mí. Todavía puedo responder vuestras preguntas. Mi vigor intelectual y espiritual no ha disminuido a pesar del estado tan débil de mi cuerpo». Aquí podemos ver que el estado de iluminación se caracteriza, además, por un dinamismo inagotable. Se dice entonces que la iluminación es un estado de energía inagotable y de espontaneidad absoluta, que se vuelcan continuamente en una acción creativa ininterrumpida. La iluminación es, pues, un estado de perfecta libertad, ausente de toda clase de limitación subjetiva. Esto es lo que se entiende por iluminación en las tradiciones budistas. Ahora bien, cabe preguntar hasta qué punto puede describirse de esta manera el estado de la iluminación, hasta qué punto pueden enumerarse sus diferentes aspectos. El estado de iluminación en realidad puede describirse con mayor exactitud de una manera dinámica. Así podemos decir que su aspecto de conocimiento superior pasa a ser amor y compasión, que se transforman en energía espontánea y creativa. Esta, a su vez, se transforma en conocimiento superior y así sucesivamente. En realidad, no podemos aislar un aspecto del otro. Sin embargo, en las tradiciones budistas encontramos estas descripciones ordenadas debido a que resultan muy útiles para enseñar, y aunque aparezcan bajo conceptos, nos ayudan a apreciar por lo menos un poco lo que es la iluminación. Si después de este contacto inicial queremos profundizar nuestro conocimiento acerca de la iluminación, tendremos que leer las descripciones más poéticas y extensas, que provienen preferentemente de las escrituras budistas, y tendremos además que comenzar a practicar la meditación, para así tratar de vislumbrar ese estado sublime en nuestra propia experiencia meditativa. Así, cuando en el budismo hablamos de la iluminación, nos referimos a este estado de conocimiento superior, amor, compasión y energía. ¿Cómo sabemos que la iluminación es el ideal para el ser humano? Antes de intentar responder a esta pregunta, debemos distinguir dos tipos de ideal. Puesto que no hay términos precisos que les correspondan, nosotros les llamaremos ideales naturales e ideales artificiales. Un ideal natural es aquel que corresponde a la naturaleza del ser, mientras que el ideal artificial se impone desde fuera, de una manera artificial. Así, volviendo a lo dicho sobre el hogar ideal, notamos que por más lujoso, conveniente y hermoso que éste sea, no resultaría ideal para un inválido en silla de ruedas si tuviera escaleras en su interior, tanto como la vida de Henry Ford no sería ideal para alguien con temperamento de artista. Estos dos son ejemplos de ideales artificiales. De acuerdo con esta distinción, podemos decir que el ideal de la iluminación no es un ideal artificial, porque para el humano, este no es una imposición arbitraria externa, sino que corresponde con su propia naturaleza. Aún más, podemos afirmar que el ideal de la iluminación es el ideal natural para el ser humano, porque éste corresponde tanto a su naturaleza intrínseca como a sus necesidades más profundas. Esto lo podemos explicar de dos maneras. Hemos hablado de la iluminación, la que aún al ser entendida de un modo intelectual, puede parecernos un estado bastante remoto y algo muy lejano a nuestra experiencia. Sin embargo, al fijarnos un poco podemos encontrar esas cualidades que constituyen el estado de la iluminación en el ser humano. Así que estas cualidades no son completamente ajenas al hombre, sino más bien naturales, es decir, intrínsecas a su naturaleza humana.
En cada hombre, mujer y aun en cada niño hay elementos del conocimiento de la realidad, por muy remoto y lejano que éste sea. Experimentamos estos sentimientos de amor y compasión, por limitados y exclusivos que sean, así como cierta energía por poca y vulgar que sea. Todas estas cualidades se encuentran en el ser humano en cierto grado, y de hecho son las cualidades que lo distinguen de los animales. En el estado de iluminación, estas cualidades humanas están desarrolladas completa y perfectamente, en un grado que es difícil de imaginar. Entonces el ser humano posea las semillas de las cualidades que constituyen la iluminación, crea una afinidad natural con el ideal para alcanzar este estado, y que al encontrarlo pueda responder positivamente. Por esta razón, aunque se nos hable de la iluminación en términos muy elevados y sublimes, tales como conocimiento absoluto, visión de la realidad, amor y compasión infinitos hacia todos los seres, estos términos nos resultan totalmente ajenos y sin sentido. Experimentamos cierta emoción hacia el ideal de la iluminación porque las semillas se encuentran en nosotros, en nuestra propia experiencia. Así podemos responder positivamente al encontrarlo en cualquier momento, aun bajo formas distorsionadas. También podemos ver que la iluminación es el ideal natural para el hombre porque al fin y al cabo, esto es lo único que puede darles plena satisfacción, lo único que puede hacerlo completamente feliz. Aunque disfrutemos todos los placeres del mundo y poseamos todas las riquezas materiales, siempre habrá un vacío en nuestros corazones. En las tradiciones budistas esto se conoce como dukkha o sufrimiento. Hay 3 tipos de dukkha. El primero es simplemente el sufrimiento que es sufrimiento, es decir, el que experimentamos por medio de una herida física o mental. El segundo tipo de dukkha es el sufrimiento que resulta del cambio y la transformación de las cosas, debido a nuestro apego a los objetos que nos proporcionan placer. El tercer tipo de dukkha es el sufrimiento de todo lo que es la existencia condicionada, es decir, el sufrimiento que experimentamos porque no hemos alcanzado la iluminación. Aunque hayamos logrado obtener y conservar el éxito y las riquezas que nos proporcionan placer, todavía nos quedará un rincón vacío en nuestros corazones, que solo se llenará cuando logremos alcanzar el estado de iluminación. De igual forma, podemos ver que el ideal natural para el ser humano es la iluminación, porque el ser humano verdadero, el individuo genuino en el fondo, nunca se sentirá satisfecho con nada que no sea el estado de la iluminación. Si adoptamos el lenguaje teísta de San Agustín, podemos decir: tú nos has hecho para ti, y nuestros corazones estarán ansiosos hasta encontrar descanso en ti. ¿De dónde proviene el ideal de la iluminación? El ideal de la iluminación tiene sus orígenes en la vida misma, en la historia humana, y de hecho no podría venir de ninguna otra fuente. Evidentemente, el ideal del ser humano debe nacer de sí mismo. Si miramos el pasado y examinamos nuestra historia, podremos distinguir varios personajes que alcanzaron el estado de iluminación, que cruzaron el abismo entre lo real y lo ideal. Personajes que lograron desarrollar completamente esas facultades espirituales que en la mayoría de las personas se encuentran en forma germinal. En nuestra historia podemos encontrar ejemplos de individuos que han sido en vida la perfecta personificación del ideal de la iluminación. En particular, al examinar la historia oriental, la historia de la India, notamos la figura del Buda. Vemos la figura de un joven hindú quien hace unos 2500 años alcanzó el estado de iluminación, o bodhi, como se le conoce en las escrituras budistas, y que significa conocimiento o despertar. Él fue quien, después de alcanzar la iluminación, inició la gran revolución, la gran tradición espiritual que ahora conocemos como budismo. A estas alturas me gustaría aclarar ciertos malentendidos que existen con relación al Buda y al budismo. Al comienzo he dicho que aún muchas personas que no son budistas conocen por lo menos la imagen del Buda,
y que tal vez esta ya le resulte bastante familiar. Sin embargo, el que se haya visto la figura muchas veces no implica que se sepa claramente lo que ella representa. Hay muchos que conocen la figura del Buda sin saber quién o qué fue. De hecho, ha habido mucha confusión y graves malentendidos con respecto al Buda. Existen dos tipos de opinión errónea que merecen nuestra atención. La primera nos dice que el Buda fue un hombre común y la segunda que el Buda fue un dios. Ambos malentendidos provienen de un tipo de enfoque cristiano o al menos teísta, es decir, en donde se concibe la existencia de un Dios personal, un ser supremo creador del universo, que gobierna todo con su providencia. En todo el cristianismo ortodoxo, como sabemos, Dios y el hombre son dos seres totalmente diferentes. Dios se encuentra allá arriba en tanto que el hombre está aquí abajo, y entre ellos existe un abismo insuperable. Dios es el creador. Ha creado al hombre del polvo para llevarlo a la existencia. Según ciertas versiones, el hombre ha sido creado de una manera muy similar a la forma que crea una vasija al alfarero. Además, Dios es puro, Dios es sagrado, sin pecado. Por el contrario, el hombre es pecador y nunca podrá llegar a ser como Dios. Esto sería absurdo para el cristiano ortodoxo. Incluso Dios no puede llegar a ser hombre, con la única excepción de Jesucristo, que en el cristianismo es la encarnación misma de Dios. Entonces, desde el punto de vista cristiano, solo existen tres categorías para distinguir a los seres: Dios, el hombre, es decir, el hombre pecador, y Jesucristo, la encarnación de Dios. Ahora bien, ¿en qué categoría está el Buda? ¿Cómo aplica su criterio el cristiano ortodoxo al encontrarse con el Buda? Evidentemente, para el cristiano ortodoxo, el Buda no puede ser Dios, ya que para él Dios hay solo uno. Tampoco puede ser una encarnación de Dios, porque Dios se encarnó solo una vez para que naciera Jesucristo. Así que solamente queda una alternativa, la del hombre. Por lo tanto, el cristiano ortodoxo, al enfrentarse con el Buda, lo considera como un hombre normal, esencialmente igual que todos. Tal vez mejor que la mayoría, pero por más bueno que haya sido, se le sigue considerando inferior a Dios y a Jesucristo. Entonces este es el primer malentendido con el Buda. Pasemos ahora a examinar el segundo, que se deriva del primero. Los eruditos cristianos sostienen que aunque el Buda haya sido tan solo un hombre ordinario, sus seguidores lo convirtieron en un dios. A veces pueden hasta encontrarse libros en la época moderna, donde se afirma que el Buda fue deificado por sus seguidores después de su muerte. Nos dicen que esto lo indica el hecho de que los budistas veneran al Buda, y evidentemente solo puede venerarse a un dios. Para el cristiano, venerar a alguien o algo implica convertirlo en un dios. Ahora bien, ambos malentendidos se resuelven muy fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es librarnos de nuestro condicionamiento cristiano que afecta, al menos inconscientemente, hasta aquellos que ya no se consideran cristianos. Tenemos que abandonar esa tendencia de ver al Buda desde puntos de vista que no son budistas. Debemos recordar que el budismo es una tradición atea, es decir, que no concibe la existencia de un supremo ser creador del universo. De hecho, la tradición budista desmiente abiertamente la existencia de tal ser. De hecho, el Buda consideró que la creencia de un Dios personal era un obstáculo para la vida espiritual. Veamos ahora las siguientes cuestiones. ¿Quién o qué fue el Buda? ¿Cuál es la actitud de los budistas hacia él? ¿Cómo se vio el Buda a sí mismo? En primer lugar, el Buda fue un hombre, un ser humano, pero no un ser humano ordinario, sino un hombre iluminado, un hombre que llegó a ser en vida la personificación del conocimiento perfecto, el amor y compasión infinitos y la energía inagotable. Pero él no nació siendo un hombre extraordinario. Alcanzó la iluminación como resultado de su propio esfuerzo, desarrollando al máximo su potencial, que tan solo era una semilla. De modo que el budismo reconoce dos categorías de seres humanos: un ser humano ordinario y un ser humano iluminado. Ahora bien, aunque la distancia entre ellos no sea insuperable, como lo es entre Dios y la persona, para el cristiano,
Es una distancia enorme y para atravesarla se requiere de un esfuerzo tremendo. De hecho, hay budistas que creen que para alcanzar la iluminación es necesario mantener un esfuerzo constante a través de toda una sucesión de vidas, ya sea en la tierra o en otros planos superiores de la existencia. Por esta razón, se considera que el hombre iluminado pertenece a una categoría de ser independiente. Desde el punto de vista budista, el ser iluminado es el ser más sublime de todo el universo, más aún que los dioses, y por esta razón se le venera. Se le venera en agradecimiento por habernos indicado el camino, por habernos dado el ejemplo, por habernos demostrado lo que es posible, lo que nosotros también podemos llegar a ser. En otras palabras, el Buda es venerado no como Dios, sino como maestro, como ser ejemplar y como guía. Cabe notar que Gautama Buda es muchas veces llamado Lokai-Yetsa. En Occidente, Gautama Buda se conoce simplemente como Buda. El término Lokai-Yetsa quiere decir hermano mayor del mundo o hermano mayor de la humanidad. El Buda es llamado Lokai-Yetsa porque espiritualmente fue el primero en nacer. En las escrituras budistas a veces se presenta al Buda diciéndole a sus discípulos: «Vosotros sois mis verdaderos hijos, nacidos de mi boca, nacidos de las enseñanzas, herederos de riquezas espirituales, no herederos de cosas mundanas». En otras ocasiones, en la Vinaya Pitaka, o cesta de la disciplina, se compara al Buda con el primer pollo que emerge en un nido de huevos. Este, al nacer, comienza a picotear las cáscaras de los otros huevos, ayudando a los otros pollos a terminar de nacer. Así, nos dicen, es el Buda el primero en salir de la cáscara de la ignorancia, la cáscara de la ceguera y oscuridad espiritual, despertándonos con sus enseñanzas y ayudándonos a surgir. De todo lo anterior, podemos deducir la concepción budista del ser iluminado. El Buda pertenece a una categoría de ser para la que no tenemos equivalente en el pensamiento o en las tradiciones religiosas occidentales. No es ni Dios, ni hombre en el sentido cristiano, ni siquiera hombre sin Dios, es decir, hombre por sí mismo. El Buda es una categoría de ser entre Dios y el hombre y al mismo tiempo superior a ambos. Quizás podremos entender mejor lo que es el ser iluminado desde el punto de vista del proceso evolutivo. El hombre es un animal, pero no un animal ordinario. Digamos que es, por falta de términos más apropiados, un animal racional. El hombre representa una nueva especie, una nueva mutación, una nueva categoría de ser. Es un animal, pero al mismo tiempo mucho más que un animal, es un ser humano. De la misma manera, un Buda es un ser humano, pero no uno ordinario. Un Buda es un ser humano iluminado. Él también representa una nueva especie, una nueva mutación, una nueva categoría de ser. Es un ser humano, pero al mismo tiempo infinitamente más que un ser humano. Es un ser humano iluminado, un Buda. Así, pasamos ahora a los malentendidos que hay con respecto al budismo. Estos, como es de esperar, se encuentran muy relacionados con ideas erróneas sobre el Buda. Dado que el budismo es una religión atea, no puede considerársele realmente una religión en el sentido occidental. Hay muchas personas que encuentran dificultad para entender esto porque siempre han considerado el budismo como una religión. Tal vez lo han visto concebido de estos modos en una enciclopedia o en la televisión, y sin duda se adhieren a la vaga idea de que religión significa creer en Dios. Por lo tanto, piensan que el budismo debe profesar una creencia en Dios. Pero esto no es más que un pensamiento confuso. Algunos piensan que el budismo debe tener un Dios en alguna parte, y se esfuerzan exageradamente por encontrarlo. Además, acusan al budista de haberlo extraviado o perdido, y hasta de estar escondiéndolo. Entonces, si el budismo no es una religión en el sentido cristiano, ¿qué es? Podemos responder a esta pregunta volviendo a nuestra distinción entre lo real y lo ideal, entre el ser humano ordinario y el ser humano iluminado. El budismo
o lo que se conoce tradicionalmente como Dharma, es todo aquello que nos ayuda a transformar lo real en lo ideal. Es todo aquello que nos ayuda a reducir el abismo que existe entre el estado de la ignorancia y el estado de la iluminación. Dicho de otra manera, el budismo es todo aquello que nos ayuda a desarrollarnos, todo lo que nos ayuda a madurar. Por esta razón, vemos al Buda diciéndole a Mahaprajapati Gautami, su tía y madre adoptiva, que toda enseñanza que conduzca a erradicar las pasiones, al desapego, a disminuir las riquezas mundanas, a la frugalidad, a estar contento, a la soledad, a más energía, al deleite en todo lo bueno, puedes estar segura que estas enseñanzas son las mismas que las del Buda. De modo que el criterio no es nada teórico sino más bien práctico. En el curso de su larga historia, el budismo ha creado muchas y muy variadas filosofías, instituciones y métodos, todo con el solo propósito de asistir al ser humano individual en su desarrollo, desde el estado ordinario hasta el estado del ser humano iluminado o Buda. Concluimos de este modo como empezamos, con la figura del Buda sentado bajo el árbol Bodhi, a escasas semanas de su gran despertar. Según una de las versiones más antiguas, en aquel momento el Buda extendió la mirada sobre el mundo, sobre toda la humanidad, no con su visión material sino con lo que llaman su visión espiritual. Y al mirar de esta manera, vio la humanidad como un lecho de flores de loto sobre un lago. Algunas estaban sumergidas en el lodo, mientras que otras apenas emergían y otras estaban completamente fuera del agua. En otras palabras, el Buda vio esas flores, los seres humanos, como seres en diferentes etapas de crecimiento, en diferentes etapas de desarrollo. Podemos decir que de esta forma el budismo ha visto a la humanidad desde entonces como un lecho de plantas capaces de producir brotes, como brotes capaces de producir capullos, como capullos capaces de convertirse en flores de loto, y más aún capaces de convertirse en la flor de loto de 1000 pétalos. Sin embargo, para que los seres humanos crezcan y se desarrollen necesitan de un guía. Su crecimiento no puede efectuarse inconscientemente como en el caso de las plantas. Los seres humanos solo pueden crecer por medio de un esfuerzo consciente. De hecho, podríamos decir que para los seres humanos el crecimiento implica el desarrollo de la conciencia. Por esta razón, el humano necesita un ideal, no un ideal de su ser parcial ni un ideal que solo tome en cuenta ciertas relaciones con la vida, sino un ideal para sí mismo, como ser humano. Además, este ideal ha de ser un ideal natural, no uno artificial. No puede imponérsele desde el exterior, sino que debe encontrarse implícito en su propia naturaleza, en las profundidades mismas de su ser. Debe ser un ideal que, de hecho, represente la culminación del desarrollo de su potencial, el más amplio y profundo sentido. Este es, por lo tanto, el ideal que he tratado de comunicarles, el ideal de la iluminación humana. No obstante, debemos reconocer que en la actualidad hay muchas personas que no creen en ideales, y menos aún en ideales espirituales. Hay muchos que no creen en la posibilidad de transformar lo real en lo ideal. En cambio, en la tradición budista no se duda de esa posibilidad. En el budismo se tiene fe en los ideales, se tiene fe en el ideal espiritual, el ideal de la iluminación humana. Y se tiene fe en este ideal porque se tiene fe en el ser humano, en su potencial creativo. Y debido a esto, se le pide que tenga fe en sí mismo. No se le exige que crea en el budismo, más bien se le pide que tome el ideal de la iluminación humana como una hipótesis práctica. En el budismo se le pide que experimente, que pruebe por sí mismo. Fin del capítulo 1. Gracias. Siguiente capítulo, capítulo 2. ¿Qué es la meditación?